Muy buenas. Nos complace esta noche tener entre nosotros a Alejandro López, que presenta Nadie es Eterno, su primera novela, aquí en el marco de la 18ª Feria del Libro Pacífico. Pues esa novela no solamente hemos leído y hemos vivido, digamos que también padecido el proceso de construcción de ella, dado de Alejandro ser un hombre tan dedicado, tan pulido y a veces tan perfeccionista. Son muchas versiones y hace parte un poco del resultado de su trabajo en Europa, en la Universidad Complutense. Le ha robado tiempo para hacer la última versión que le entrega al público de su novela Nadie es Eterno. Y bueno, él es feliz porque hoy será una noche de Óscares, se lanzará por los Óscares. Entonces ya está muy consagrado, son 2 Óscares los que nos van a acompañar a presentar la novela. Hemos hablado entre nosotros de hablar de ella en primera instancia y poder hacer una conversación sobre las temáticas que toca la novela y que suscita para este país, y que de alguna manera se van a colocar una serie de tradiciones y de búsquedas que ya se están dando hace unas par de décadas alrededor de esta temática, que es la del narcotráfico, que es lo que ha significado esto para nuestras sociedades, los personajes y todos los excesos y todos los cambios y transformaciones, para bien y para mal, que ha tenido este fenómeno tan terrible, además de otros, en la sociedad colombiana. Entonces, no voy a presentar mucho a mi amigo, colega de muchos años, Oscar Collazos, a quien agradezco estar aquí en Cali, en la Feria del Libro. Siempre ha sido amigo. Acá empezó su carrera. Oscar es un hombre del Pacífico, de Buenaventura, Cali, y después salió a recorrer el mundo. Ahora está instalado en Cartagena, ustedes lo leerán en el tiempo, y creo que es de los escritores colombianos que ha tenido una sostenida obra a lo largo de ya casi 50 años. Y sobre esta temática, Oscar pues tiene importantes libros, entonces vamos a hablar con él de este tema alrededor del libro de Alejandro. Y un joven colega y amigo de generación de Alejandro, el otro Oscar Osorio, que también se ha ocupado de este tema, tiene más o menos el mismo origen de Alejandro, centro del valle, claro que es un poquito más arriba, más rincón ahí, toda la Tulia. Hay ciertos conflictos entre la Tulia y Tuluá que ustedes van a percibir en la conversación, pero digo, Oscar pues ha escrito bastantes temas sobre esto. El cronista y el espejo, que es una novela que trata de estos temas, y viene de defender con éxito, laureado de la Universidad de Nueva York de CUNY, su tesis doctoral sobre el tema precisamente de la sicaresca, de los sicarios y de la presencia de este fenómeno del narcotráfico en varias novelas colombianas. De manera que estamos ante un doctor muy autorizado en este tema. Por eso digo que para Alejandro es un acontecimiento y una conclusión feliz de voces tener estos 2 Óscares que del tema entienden. Y por supuesto pues Alejandro, que ha venido trabajando en la literatura como profesor, como ensayista y como novelista y cuentista. Sus primeras cosas las publicó en Tierra Posible, trabajó en la zona de Urabá en el tema de derechos humanos, y se ha sumado también en su vida personal, en Tuluá, a estas realidades que están plasmadas en su novela. Entonces ese es el marco, el panorama que queremos compartir con ustedes en este diálogo. Vamos a iniciar por una primera intervención de Oscar Osorio sobre la novela, unos comentarios
comentarios de Oscar, le damos después la oportunidad a Alejandro para que dialogue y abrimos entre nosotros la conversación alrededor de la novela y las temáticas y todo lo que suscita Nadie es Eterno. Entonces los dejo con Oscar Osorio. Gracias, Darío. Gracias a Alejandro por invitarme a presentar su novela. Inicialmente me dijeron que hiciéramos una conversación informal, pero yo escribí un texto, porque es muy complejo, la novela es una novela compleja y se podrían escapar muchas cosas, entonces prefiero leer el texto inicialmente, pues, para dejar constancia de lo que quiero decir, y luego pues, en la conversación haríamos ya ampliaciones sobre el tema. Y gracias a ustedes por venir. No tiene título, así que por ahora se llama Nadie es Eterno. Flaubert 1. Una de las escenas memorables de Madame Bovary es el recorrido en coche de Emma con León durante su reencuentro en Rouen. La escena tiene un gran contenido erótico. Se advierte la extrañeza de la gente que ve el coche deambular de un lado a otro, bamboleándose con las cortinillas cerradas, mientras el cochero se desespera por la sed y la incertidumbre. En algún momento, nos dice el narrador, se ve una mano desenguantada que se asoma por la ventanilla y bota algunos fragmentos de papel. Y todo queda dicho. El fragmento es una obra maestra de la sutileza narrativa. En Nadie es Eterno asistimos a una escena que tiene ese fragmento de la novela de Flaubert como referente y que me parece de la mayor importancia para precisar la propuesta estética de la novela de López. Rafiko, que es un homosexual que mucho le debe al personaje de la novela de Gardezábal, al personaje gay del Divino, por supuesto, que se llama Eurípides, si no se llama Eurípides. Rafiko se sube al carro con el doctor Álvarez, no Álvarez Gardezábal, sino Santiago, y casi inmediatamente comienza a hacer una felación mientras el doctor conduce el coche por las calles de Tuluá. La escena, que en Bovary se cuenta desde una mirada exterior al coche, es decir, la gente que ve el coche que avanza sin ton ni son, en Nadie es Eterno se cuenta desde el interior del carro con explicitación del contenido sexual. Para afianzar el llamado intertextual, el carro de los amantes homosexuales tulueños termina su recorrido estrellándose contra una carretilla tirada por un caballo. Resultaría forzado un carruaje tirado por caballos deambulando por las calles de Tuluá con las cortinillas echadas. Aunque este es un intertexto en clave bufa, no se agota allí. En la aspiración a la perfección formal de Alejandro José López, la influencia de Flaubert es axial. Lo ha leído con pasión, lo ha enseñado con rigor, lo ha estudiado con devoción, lo ha imitado sin pudor. Quienes hemos acompañado al autor en su esfuerzo escritural, sabemos de sus obsesiones artesanales, la palabra que no se puede repetir, la puntuación impecable, la medida del párrafo, el adjetivo preciso cuando se precisa, el equilibrio narrativo, el desembrague acertado. Mucho de ello lo debe a Flaubert. La pregunta es, entonces, ¿por qué traer una de las escenas más bellas de su maestro, pero en clave bufa? La respuesta contiene el fundamento estético de Nadie es Eterno. Trataré de explicarlo brevemente, pero antes debo hacer un amplio paréntesis para examinar el contenido de la novela y ubicarla dentro de una tradición que López conoce menos, pero con la que se establecen diálogos ineludibles. La violencia como tema literario. La literatura de la violencia en Colombia es la más prolija y la más despreciada. La violencia como tema literario fue condenada
activamente durante la segunda mitad del siglo XX como uno de los elementos de una estrategia de censura que buscaba, como bien lo sostiene Augusto Escobar, imponer el olvido sobre los cruentos acontecimientos de la violencia política y borrar la identidad de los responsables. Para ello se recurrió a la vetusta consideración que solo algunos temas alcanzaban dignidad literaria: el honor, el valor, el amor. Ese prejuicio que se mantiene en nuestros días traza una sanción negativa a priori sobre la novelística que tiene como tema los fenómenos del narcotráfico y o el sicariato. Por ello, se ha acogido con tanta irresponsabilidad y gozo en todos los círculos literarios la denigrante expresión sicaresca, acuñada por Abad Faciolince, para sancionar esta narrativa. Quienes nos movemos en el mundo de la academia literaria y expresamos nuestro interés por esta literatura, recibimos frecuentemente como respuesta un gesto burlón, una sonrisa de superioridad intelectual y a veces alguna frase hecha que tiene como núcleo la palabreja de Marx, sicaresca. Las más de las veces, esos juicios son el producto de una ignorancia crasa y hacen parte de esa lamentable tradición académica que asume como propios juicios ajenos que ni siquiera consulta. El profesor López lo sabe y participa en alguna medida de ese desprecio. Sin embargo, el escritor López se ve impelido por la fuerza de la realidad a contar eso que lo ha definido a él mismo como sujeto: la experiencia de una sociedad condenada a la más terrible de las violencias. Él también sabe, lo ha leído en muchos maestros y lo aplica con obsesión, que la virtud literaria de un texto no se define en su tema, sino en su realización formal. Pero también sabe que es fundamental para un escritor que hace literatura realista la solidez de su posición frente a lo real. Por ello, una de las primeras características de esta novela es su resistencia a la reducción monotemática. La violencia del narcotráfico y el sicariato es centro de la anécdota en Nadie es eterno, pero la novela explora con acierto otras dimensiones de lo humano: el amor, la amistad, la identidad, la lealtad, la búsqueda del padre, la magia y las estructuras míticas que permanecen en el pensamiento latinoamericano, la fuga del deseo. La anécdota misma evita cualquier intento de reducción y eso se advierte nítidamente en el examen de las dos historias centrales de la novela: la de Pachotiro y Alberto y la de Rafiko y Álvarez. La primera historia es plenamente la historia de la violencia, contada a través de las víctimas: Alberto, Alba Matienza, Jacinto, Claudia y Patricia, y los victimarios: Pachotiro, el mafioso Valentierra, los sicarios. La segunda es una historia de amor y de liberación, la del amor gay. La primera historia señala por un lado el destino de los victimarios, el poder y la violencia; por el otro, el de las víctimas, la muerte, en el caso de Alba Matienza, Claudia y Alberto, y el desplazamiento, en el caso de Jacinto y Patricia. La segunda historia señala la posibilidad de ser feliz, incluso ante la adversidad social. Esa es Colombia, el Valle del Cauca, Tuluá. Kevin tiene un mapa donde está la Tuluá. Escenario del odio y el amor, de la bondad y la crueldad, de la violencia y la liberación. De eso deja una clara constancia en la novela. Otro elemento que se revela esencial en la poética del texto para liberarse del parasitismo de la realidad del que adolece una abundante literatura de la violencia es la caracterización de los personajes. Señala únicamente los dos antagonistas centrales: Pachotiro, el victimario; Alberto, la víctima. La figura de Pachotiro se construye con unos rasgos bien precisos: obediencia, lealtad y admiración por el patrón, el dinero y el sexo como valores supremos, absoluta ausencia de miedo y capacidad de enfrentar la muerte, la suya, la del padre, la ajena, con una pasmosa tranquilidad, frío y calculador ante el peligro, apasionado y despiadado como victimario, el crimen como destino, como propósito y como sentido de su vida. Su signo,
y su sino es la maldad, el mal en términos de batalla. Sin embargo, como para contradecir esta condición oscura del personaje, se insiste en el incondicional amor por su hermano. Lo propio ocurre con Alberto, la víctima. El personaje se define en un entorno de afecto y lealtad, el amor incondicional de la madre, el cariño de Claudia, la amistad y la lealtad de Jacinto, la educación para el bien. Sin embargo, se queja permanentemente de esa educación para la paz. Desea un poco de maldad en su alma, necesita la capacidad de matar, desprecia del padre el legado pacifista. Ante una realidad tan espeluznante y ante la inminencia de la muerte, Alberto se desespera porque el padre no lo educó en la violencia y se condena a muerte. Pero volvamos al asunto intertextual. Intertexto 2. Homero, Kafka, Isaacs. Al igual que lo hace con Flaubert, estos autores son llamados para enfatizar la degradación de nuestra realidad, a la vez que para dejar las señas de la poética que define la novela. La realidad de la violencia y de este tejido social degradado se narra con las herramientas de la más eximia tradición literaria. Anoto brevemente estos tres intertextos que resultan esenciales a este propósito. Volviendo a la historia de Alberto, la clave de la formación del personaje está en dos intertextos. El personaje se define en la imposibilidad de escapar al destino trágico por la herencia del padre que lo abandona. Alberto sabe que su única alternativa es liquidar al enemigo y cobrar venganza de las afrentas recibidas, pero no está formado para ello. El sentimiento de venganza crece en su espíritu hasta que se torna en algo físico y Alberto ve que sus extremidades inferiores se han convertido en una cola de escorpión y de su boca solo salen aullidos indescifrables. La impotencia, la soledad, la incomunicación contenida en el bicho kafkiano se remiten aquí a la violencia, la venganza y la pulsión del crimen. Pero esa venganza no se ejecuta porque Alberto está educado en el bien. Entonces descarga toda la furia de su incapacidad de violencia en la figura del padre, que López elabora a través del héroe homérico. El padre le regala un reloj a Alberto cuando éste los abandona para siempre. Cuando éste los abandona para siempre, el hijo comienza a reelaborar ficcionalmente la escena del regalo, que ya no es un reloj, sino un cuchillo, que el padre, ya no cobarde, sino valeroso, le enseña a usar para enfrentar a los enemigos, para la venganza. Pero toda esta fantasía se cae ante la evidencia del legado paterno que el hijo desprecia y por eso llama a su padre nadie. La escena de Odiseo frente al Polifemo, el engaño exitoso de hacerse llamar nadie, están al servicio de señalar la astucia como elemento esencial en la constitución del héroe homérico. En esta novela sirve para señalar la pusilanimidad del padre. Nadie es el nombre del desprecio, de la cobardía, y esa incapacidad termina en la muerte del personaje. Otro intertexto esencial es el de Isaacs. El relato B, ahora vuelvo sobre el relato B, está compuesto por 22 postales que recogen el paisaje vallecaucano en toda su magnificencia. Ello evoca inmediatamente el paisaje en la novela de Isaacs, pero con un sentido diferente. En María, el paisaje se modifica al tenor del estado de ánimo del narrador, que es lo propio de la tradición romántica. En Nadie es eterno, el paisaje expresa esa magnificencia de la naturaleza vallecaucana, pero se llena de aves agresivas, de alimañas que se deslizan bajo los abrojos, al acecho, de inundaciones de cadáveres. Es decir, el paisaje de estas postales alegoriza la degradación social que sirve de contexto a la novela. Pero volvamos a Flaubert. Flaubert 2. Reelaborar el delicado cuadro flaubertiano mediante la explicitación sexual del paseo en carro parece una apuesta arriesgada. La escena es deliberadamente rudimentaria, una desemparaguetada sin transición y un afanoso succionar mientras avanzan por las calles de la ciudad
para terminar estrellándose contra una miserable carretilla tercermundista. Esa es la apuesta del texto. La pregunta es, ¿cómo enfrentar literariamente una realidad degradada en la violencia, en la descomposición del tejido social, en la caída de valores, en la brutalidad ambiente? Como anécdota, cuando Alejandro estaba presentando la novela en Tuluá, encontraron a un niño de 14 años en una carretilla con un cadáver descuartizado. La perfección formal del texto es el único crisol en el que puede fundirse el barro de esta realidad. Es la respuesta en la novela de López. Y por eso une al afán intertextual una estructura formal de relojero. La novela se construye a partir de 4 relatos que se van intercalando de manera secuencial y milimétrica a lo largo de 5 capítulos. Aunque en los 2 últimos capítulos se invierte el orden de este encadenamiento secuencial, los capítulos impares están conformados por 4 bloques de 4 secuencias y los pares por 5 bloques de 4 secuencias. Así, capítulo 1, A, B, C, D, los 4 relatos del texto. Capítulo 2, A, B, C, D. Capítulo 3, A, B, C, D. Capítulo 4 se invierte, D, C, A, B. 5, D, C, A, D. Entonces, un capítulo de 5, un capítulo de 4, otro de 5, otro de 4, otro de 5, otro de 4, con este encadenamiento secuencial ya descrito. Por supuesto, eso remite al teatro clásico en 5 actos. El relato A se hace en primera persona y en presente. El B en segunda persona y en presente. El C en tercera persona y en pasado. El D en tercera persona y en presente. Y no se pega, es absolutamente constante ese artificio. Es decir, a pesar de que va y vuelve en el texto, cuando está en cada relato se atiene con suficiencia a lo programado. Es decir, la estructura de la novela es la suma perfecta de distintas experimentaciones narrativas que no dejan grieta alguna y que evidencian el tremendo conocimiento del arte narrativo que tiene el autor. A la manera de Poe, todo es tremendamente racional en esta estructura. Incluso la inversión del encadenamiento secuencial de los capítulos 4 y 5 se justifica en la necesidad narrativa de terminar la novela con la secuencia doble del relato AB. La novela comienza AB y termina AB, y esa es la razón por la que se requiere la inversión en el capítulo 4 y 5. Es decir, la novela comienza en el relato de Pachoctiro, que se complementa con la postal alegórica, y termina con ese mismo relato subpostal, que alegoriza el sentido final de la novela. La violencia continúa cada vez con más severidad, con más sevicia en cada generación. Esta estructura devela el afán de conseguir un texto con un equilibrio narrativo matemático que procura en principio mantener atento al lector, pero más allá de ello, se advierte en esta estructura una profunda convicción autorial que entiende una arquitectura narrativa sin resquicios como elemento indispensable de la perfección formal. Lo que tanto admira López en escritores como Vargas Llosa y Manuel Puig, una de sus más recientes pasiones, es sin duda alguna una de las ambiciones de esta novela, la perfección formal. Perfección que también se logra en la limpieza y musicalidad de la prosa, en la precisión de la frase y en todos esos rasgos de la artesanía literaria que ya conocemos en el resto de la obra de López. Pero con un ingrediente nuevo en el relato C, que es un relato que llama otro intertexto sobre el que no me he referido, que es el intertexto de la novela de Gardiazabal, la estructura del chisme, que es el relato contado que focaliza a Rafiko esencialmente, ¿no? Y en ese relato aparece algo nuevo en la
aportación muy personal y novedosa para señalar sobre todo los diferentes desembragues narrativos. Si el pecado mayor de la peor literatura de la violencia es su parasitismo de la realidad, su vocación servil, su dependencia de los fenómenos históricos que le sirven de referencia, la mayor virtud de la mejor novela de la violencia es su capacidad de contener una compleja realidad con la inalienable independencia del hecho literario. López claramente se sitúa en el segundo grupo.